Lo que tengo aquí en la mano para todos ustedes es muy familiar. ¿Esto qué es? La Biblia. Es un libro. Cuando hablamos de la Biblia o cuando hablamos de tal, hablamos de que la Biblia se refiere a varios libros. Esto de alguna manera se ha convertido para algunos en una cábala. Entonces la cábala es que yo lo voy a dejar en la casa y lo voy a dejar en el Salmo 91 para que los demonios se vayan y para que en la casa haya prosperidad y todo esté muy bien. Para algunos este es el libro de la suerte. Ay, Dios me va a hablar, entonces yo empiezo a mirar a ver qué versículo cae. Y el Señor dice cosas que no quiero obedecer porque son cosas duras. Para algunos sencillamente es un libro religioso que alguien nos dejó por allí y que ese libro que alguien nos dejó por allí es un libro de historia o una serie de cosas. Pero como yo vea este libro es como realmente yo voy a empezar a tener cambios sobre mi vida. Si yo no veo este libro como un libro que fue revelado por Dios o escrito por Dios para con mi vida, entonces realmente yo no voy a tener cambios significativos. Posiblemente mi fe está basada en lo que alguien me contó, alguien me dijo, porque yo vengo de una cultura cristiana donde papá y mamá me enseñaron a ciertos preceptos bíblicos. Pero realmente yo este libro no lo veo con desconfianza. ¿Cuántos de ustedes podrían mirar este libro con desconfianza? Cuando yo estaba sentado allí, yo recuerdo que yo miraba el libro con desconfianza, pero que era como prohibido hablar de ciertas inseguridades que me daba el libro. Y lo que yo quiero precisamente hablar en esta mañana es precisamente esto, de poder ver si realmente yo creo en este libro como la palabra del Señor o que yo tengo ciertas objeciones donde yo pienso que realmente esto no es escrito por Dios. Y es importante para una real transformación tener el concepto claro y real de lo que implica la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Hay algo que se llama el cordón mesiánico. ¿Cómo se llama? El cordón mesiánico se está refiriendo a que, ven aquí un cordón, esto es como un cordoncito, y se refiere que la palabra del Señor desde el Génesis hasta Apocalipsis tiene una línea, y esa línea algunos teólogos la conocen como el cordón mesiánico, porque en ese cordón está establecido desde el inicio de los tiempos hasta el final, hay una concordancia, apuntan hacia lo mismo, y allí podemos ver si realmente es la palabra del Señor. Y a eso lo vamos a llamar así. Entonces hoy la charla se llama cordón mesiánico. ¿Cómo se llama? Cordón mesiánico. Lo primero que tenemos que mirar entonces es que el Señor quiso revelarse al hombre. Y cuando el Señor se quiere revelar al hombre, el Señor tiene un lenguaje totalmente diferente a como tú y yo hablamos. Los portugueses tienen un lenguaje diferente, el inglés tiene un lenguaje diferente, cada uno de nosotros tiene un lenguaje diferente, pero el Señor en su plenitud, Él decide comunicarse con el hombre. Y al tener que comunicarse con el hombre, Él necesita inspirar al hombre para que pueda Él hablar de lo que el Señor quiere decirles, o lo que el Señor quiere mostrarnos. Entonces el Señor lo que dice es, yo me quiero comunicar con estos chinos, yo me quiero comunicar con la humanidad, pero para poderme comunicar con la humanidad necesito un lenguaje en el cual los hombres lo puedan entender. Yo tengo un propósito, un mensaje en esas escrituras. Quiero que me conozcan y para eso es el propósito de la Biblia. Quiero que conozcan mi carácter, quiero que conozcan quién soy yo y quiero que conozcan mi propósito, el propósito que yo tengo. Entonces la palabra nos enseña que Él toma a 40 hombres de diferentes reputaciones, de diferentes lugares, y Él empieza a algo que en la teología se llama inspiración. ¿Cómo se llama? Inspiración. ¿Y qué es esa inspiración? La palabra del Señor enseña en 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Es qué? Inspirada por Dios. Entonces cuando a uno le hablan de inspirado por Dios es como que si uno se fuera a un parque y empezara a ver las nubes y demás y las empieza a plasmar como tal. Pero esta inspiración que la palabra del Señor está enseñando no se refiere a esa clase de inspiración. No sé si ustedes en algún momento han podido ir a una sinfónica, ¿sí? Donde hay como un director, donde hay diferentes tipos de instrumentos. Entonces hay violines, violonchelos, hay piano, hay diferentes instrumentos, pero como tal el director lo que quiere hacer es que haya allí
una sinfonía, una sinfonía donde todos estén tocando algo, tienen las partituras, cada uno tiene las mismas partituras, todos se conectan para que haya una sinfonía como tal. Cuando uno va y mira el violín, suena diferente a como suena diferente el piano, pero todos ellos cumplen como tal, se encajan como tal y empiezan a llevar un mensaje. Entonces, ¿para qué les explico esto? Porque el Señor lo que hizo fue que tomó 40 hombres diferentes y a cada uno de ellos les dio un mensaje. La palabra inspiración se refiere a sopló. ¿A qué se refiere? A sopló. ¿Qué sopló? Un conocimiento, un mensaje. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces él coge 40 hombres de diferente época y él empieza a darles un mensaje, un mensaje, un mensaje. Esas personas tenían características que algunos eran reyes, otros eran pescadores, otros eran pastores, y cada uno de ellos Dios usó sus vidas para que esas vidas pudieran revelar ese mensaje. A eso se refiere la inspiración. Por ejemplo, cuando ustedes ven a David lo que hace en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Si no, hágase al lado de un cristiano. Y cuando usted lee eso, entonces David fue pastor, David cuidó ovejas. A través de su vida Dios le reveló que así es como Dios lo cuida a él, como el gran pastor que cuida ovejas, ¿de acuerdo? O sea que a través de esa vida Dios se reveló un mensaje. Eso es lo que hace el Señor. Instrumentos diferentes, suenan diferentes, tienen una percepción de la vida diferente. Algunos son capacitados y no, pero a cada uno de ellos dio una revelación. A eso se refiere la inspiración. Coge 40 hombres, a cada uno de ellos les da un mensaje, un mensaje, un mensaje, y esos mensajes se empiezan a unir como tal, empiezan a hablar del mismo lenguaje y empiezan a ver, hombre, hay un patrón que se repite. ¿No será que Dios se quiere comunicar? Y ahí es donde podemos ver que la palabra del Señor fue escrita por el Espíritu Santo, revelado a 40 hombres, y ellos empiezan a escribir las escrituras. ¿De acuerdo? Imagínense que usted tiene 6 dados. ¿Si ha jugado parqués? Algunos son buenos para jugar parqués, ¿no? De tu familia son buenos para jugar parqués, me acuerdo tanto. Imagínense que tiene 6 fichas, o 6 dados más bien. Intente con esos dados que le salgan en esos 6 dados cada uno un 5. O sea, ¿cuántos intentos tendría usted que hacer para que al mover los dados le salga un 5, un 5, un 5? Es casi imposible. No es imposible, pero creo que lo tendría que intentar. Ahora súmele 6, ahora súmele 7, ahora súmele 40 dados que le salgan el mismo número. Es complicado, es difícil, ¿me hago entender? Es exactamente que es por eso que cuando nosotros creemos en que son 40 hombres que revelaron las escrituras y que están hablando de lo mismo, todos ellos están apuntando a un Mesías. ¿A quién están apuntando? A un Mesías. Están apuntando a un Salvador y están revelando el carácter de Dios a través de cada una de esas vidas. Por eso el Señor trae la revelación a través de la inspiración. Yo me quiero revelar a esta gente, quiero que me conozcan. Cada uno de ellos tiene que tener ese mensaje y ellos lo empiezan a revelar. Y ellos son los que empiezan a escribir las escrituras. Ahora, de inspiración vamos a una palabra que se llama inerrancia. ¿Cómo se llama? Esa palabra tiene que ver con que no hay errores. Inerrancias, no hay errores. Miren esta lógica. Si Dios quiso revelarse a través de su palabra y el Señor es perfecto, si Dios todo lo sabe, entonces lo que aquí está escrito no tiene ¿qué? Falla, no tiene error. Ese es uno de los problemas que tú y yo tenemos eso es una de las cosas que cuando yo estaba sentado allí yo decía, no, pero la Biblia tiene fallas. Y como tiene fallas, entonces yo empiezo a dudar de ella. ¿Me hago entender? Pero yo tengo que comprender lo siguiente. Por ejemplo, Galileo Galilei, ustedes recuerdan que él tenía su telescopio, y él con el telescopio empezó a revisar algo. Empezó a ver que la Tierra, que el Sol, que la Tierra está orbitando alrededor del Sol. Pero en las escrituras hay 2 pasajes. Hay un pasaje donde Josué se está enfrentando contra unos enemigos y el Señor detiene la tierra.
Y también hay un salmo donde se dice que el sol sale y que se pone, o sea, sale y se esconde. Ellos llegaron a la conclusión de que la Biblia lo que estaba diciendo era que el centro de todo, ¿qué era? La tierra. Galileo Galilei dice, no, la tierra no es el centro es el sol. ¿Y qué pasó? Este man creía en Dios. Y a este man empezaron a perseguirlo y a decirle, ¿usted cómo va a hacer esa herejía? Las escrituras dicen lo siguiente. Porque pensamos que las escrituras hablan absolutamente de todo. O sea, como que hablan de biología, de astronomía, como que nos habla del ADN, como que nos habla de todo lo que está allí, pero esa no es la intención del Padre y de Jesús en la revelación de las escrituras. Porque lo que el Señor quiso revelar es su carácter, cómo piensa, cómo nos puede dar sabiduría, la condición del hombre y cómo el hombre necesita para poder ser salvo. Amén. Pero el propósito de las escrituras no es dar una respuesta a todo. Algunos dicen, no, la Biblia es una... Miren, Apocalipsis, yo he escuchado gente que dice, miren, la Apocalipsis habla de las Torres Gemelas y que uno iba a estar, y empiezan a hablar absolutamente de todo. Claro, en la Biblia hay profecías, pero no es la respuesta para todas las ciencias. Y eso no tiene nada de malo, porque el propósito del Señor no fue hacer eso. Entonces algunos cuando van a la Biblia y van, bueno, ahí la tierra dice que, ¿cómo así? No, yo no entiendo eso, no comprendo, porque ese no es el propósito de la Biblia. Entonces la inerrancia de la Biblia se está refiriendo a que lo que está allí no hay error. ¿Por qué no hay error? Porque el Señor es el autor de ese mensaje que Él quiso revelar. Porque sería contrario a que Él revelara algo y fuera mentiroso. El Señor no es hijo de hombre para mentir, o no es hombre para mentir. ¿De acuerdo? Entonces lo primero, ese concepto es un concepto teológico que se llama inerrancia, pero también hay otro concepto que se llama infalibilidad. ¿Cómo se llama? Se está refiriendo a que el mensaje que me da la palabra no tiene falla. ¿A qué se refiere? Si Dios inspiró y no hay errores, me dice que el mensaje que me da sobre cómo voy a ser salvo, de que todo aquel cree en el Señor Jesucristo no morirá y tendrá vida eterna, ese es un mensaje certero, no hay falla en él. ¿De acuerdo? Cuando yo empiezo a mirarla de esa manera, yo empiezo a comprender, wow, o sea, aquí no hay un mensaje confuso, no es un mensaje. Algunos dicen, no, es que yo leo la palabra y me vuelvo loco. ¿Sí han escuchado eso? Yo he escuchado a muchos abuelitos que hablan de eso y dicen, no, yo no leo tanta Biblia porque me vuelvo loco. No te vuelves loco. La Biblia no tiene errores. Y la Biblia no te va a conducir o te va a dar un mensaje para perdición, sino es un mensaje para salvación. Amén. Cuando hablamos de ese cordón mesiánico, es que ese cordón me está apuntando a que todos los autores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están apuntando. En Génesis habla de los orígenes, empiezan a hablar todos ellos que necesitan un Salvador y que cómo iba a ser ese Salvador y demás. Y vemos en Apocalipsis cómo cierra con el Señor Jesucristo. Desde el principio, la palabra, en el principio Dios creó. ¿Recuerdan ese versículo que inicia allí? La palabra Dios al inicio se refiere al Elohim. ¿Cómo se refiere? Elohim. ¿Y a qué se está refiriendo? Cuando aparece en el inicio Dios, se está refiriendo a dioses. Está hablando en plural. Y cuando habla en plural, se está refiriendo a ¿qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recuerden que es el mismo versículo que utiliza Juan en el Evangelio cuando dice que en el principio, ¿recuerdan que quién estaba en el principio? El Verbo. ¿Y quién era el Verbo? Jesús. ¿Quién era el logo? Jesús. Apaguemos la luz y vayámonos. Yo no sé qué está pasando. En el principio, Juan escribe en el Evangelio, en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo? Jesús. Si usted no tiene claro ese concepto, lo coge un testigo de Jehová y hasta ahí llegó su cristianismo. Porque me está refiriendo que desde el inicio, ¿quién estaba? Jesús. ¿Y quién más estaba? El Espíritu Santo. Entonces habla desde el inicio, empieza a hablar de ese concepto que el Padre y el Hijo están allí. Y en Génesis capítulo 3 empieza a hablar de una profecía de cómo Jesús le iba a golpear la cabeza ¿a quién? A la serpiente.
Entonces allá empieza todo un plan de salvación. A eso es lo que llamamos nosotros cordón mesiánico. Ahora, vamos un poquito atrás. Entonces la Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Ahora, la idea es saber cómo en el Antiguo Testamento, cómo se escogió el Antiguo Testamento. ¿A qué? O sea, ¿quién cogió esos libros como tal y empezó allí a que eso fueran los que estuvieran establecidos? Nosotros conocemos 39 libros del Antiguo Testamento. Se completan los 66 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí o no? Un segundito. Ahora, ¿quiénes empezaron a decir este libro sí va, este libro no va? En el Antiguo Testamento, lo que da la base a los libros que fueron establecidos, hay algo que se llama canon. ¿Cómo se llama? Canon. ¿Recuerdan cámaras Canon? ¿Algunos se acuerdan de eso? Hijo de madre, ya me siento viejo hablando de eso. Pues ¿recuerdan cámaras Canon? Canon se está refiriendo a medida. Hay una medida. Pues para medir esto, generalmente nosotros tenemos una medida que es el metro. Con esa podemos ver centímetros, milímetros y demás. Podemos dar la medida. Hay una medida con la cual se puede interpretar y decir estos libros sí van y estos libros no están en la Biblia. Y eso se refiere a canon, medida. Los parámetros que se sostienen para determinar si estos libros van o estos libros no van. Entonces lo primero que allí empiezan a reconocer es que estos libros tenían que ser, estos profetas, miren esto, porque a veces nosotros somos lindos a esto. Generalmente a nosotros nos gustan las iglesias donde van y nos profetizan. Ay, profetícenme, hábleme. En el Antiguo, y muchas de esas profecías no se cumplen. Y uno dice, ay, no, le falló algo, ahí, no comió lo suficientemente frijoles para poder tener la visión de profecía. Pero eso no quiere decir que no hayan profetas. Pero sobre todo en el Antiguo Testamento el Señor, profetas eran personas que revelaban cosas de Dios, pero tenían que tener algo, que esas profecías se cumplieran. Entonces como que el pueblo judío decía, este man dijo esto, sí se cumplió, profeta verdadero. No, este man es un hablador y demás, porque todo lo que dijo no se cumplió. Entonces para ellos el canon era, todo lo que los profetas dijeron tenía que haberse cumplido, o si no, no iba. Y ellos empiezan a determinar eso. Lo otro que también es la conformidad a la ley. O sea, el Señor le reveló en el libro de Levíticos, es el libro donde habla de la ley. Y ellos decían, si no está conforme a la ley o conforme a lo que el Señor le reveló a Moisés a través de la tabla que estaban los 10 mandamientos y demás, no van. Entonces ellos empezaron a decir, esto sí va, esto está allí. También era porque era reconocido el uso de que se le daban a esas escrituras y eran reconocidos como tal. Por ejemplo, los salmos y los proverbios, no era como que en la antigüedad no todos sabían escribir. Entonces, ¿qué era la manera como transmitían el mensaje? Ellos a través de los salmos, que eran canciones, muchas de ellas, lo que hacían era que empezaban a repetir la grandeza y la gloria de Dios, y algunas de ellas hablaban de cómo el Señor los sacó de guerras y demás. Y uno la empezaba a repetir, la otro también, el otro también, el otro también, y así empezaron a determinar, claro, la comunidad lo entiende, lo reconoce. Fueron escritos de Moisés, no contradicen a Moisés, todo lo que dice allí se ha cumplido. Y ellos empezaron a decir, estos libros empiezan a quedar. Amén. De esa manera ellos rigurosamente, hay algo que se llama los masoretas. Dígale al que está a su lado, usted tiene cara de masoreta. Yo no sé qué es, pero tiene cara, no mentiras. Un masoreta, miren esto, un masoreta se refería a alguien que en las escrituras, por ejemplo, había un sacerdote que se llamaba Esdras, para que le ponga ese nombre a su hijo. ¿Cómo se llamaba? Esdras. Al Esdras lo metían en una habitación y él tenía que transcribir los libros, pero hagan de cuenta que él tenía que meterse con una ropa especial, con una tinta especial, con una tinta especial, y tenía que tener milimétricamente transcribir la escritura tal cual como estaba. Ellos, si por ejemplo, hagan de cuenta que estaban en Isaías, ya casi voy a terminar el Antiguo Testamento, y entonces ellos la embarraban, tenían que romper todo lo que habían hecho y volver a empezar. Por ejemplo, ellos tenían cosas como que cuando iban a hablar de Jehová o cuando iban a hablar de Yahvé,
como estaba allí en las escrituras, para ellos era tan sagrado que en el momento de transcribir la escritura, ellos iban, se bañaban y luego escribían las escrituras. Eso era el cuidado de los sacerdotes, de los masoretas. Cogían los textos originales y empezaban a transcribirlo. En 1947 un chino, él cuida cabras, está cuidando cabras y de repente una de ellas se le perdió. Entonces el chino empezó a tirar piedras a buscar la cabra y de repente tiró una piedra, rebotó en unas paredes y de repente escuchó como un frasco que se rompió. ¡Pah! Cuando fue a mirar en el frasco, el man encontró unos rollos y esos rollos eran de 2000 años atrás. ¿De cuántos años atrás? De 2000 años. Los especialistas lo agarraron y empezaron a decir: este chino, ¿qué se encontró? Y esos rollos lo que contenían era los libros del Antiguo Testamento y sobre todo el libro de Isaías. Y en 1947 entonces agarran ese texto y cogen una Biblia y empiezan a compararla. Vamos a ver si la han manipulado con el tiempo. Vamos a ver, 1947, hace 2000 años, vamos a ver. Y empiezan a mirar y encontraron que el 98% de lo que había escrito allí correspondía. Un solo 2% de algunas palabras que se les iban de más o que no copiaron el texto. Entonces eso nos habla a nosotros de cuán importante es que la escritura se ha preservado, en el Antiguo Testamento se ha preservado. O sea, no ha sido cambiada. Que ese es uno de los problemas cuando uno va a la iglesia. Pero ¿y qué tal a mí me estén manipulando? No, este pastor tiene cara de que se roba las ofrendas y los diezmos. No, a mí no me van a manipular porque yo no creo. Y ese es uno de los grandes argumentos que las personas tienen. La Biblia fue transformada, la Biblia fue cambiada. Y no fue así. Por esos textos, ¿dónde está? Ahora esos escritos están en Estados Unidos, en Jerusalén. Muchos de esos escritos están allí porque pudieron comprender la fidelidad del Antiguo Testamento. Ahora, del Nuevo Testamento, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento suceden algunas cosas. Ustedes van a ver que más o menos los escritos, todos fueron escritos entre el año 25, recuerden, Antiguo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Antes de Cristo y después de Cristo. Los escritos del Señor están alrededor del año 25 partiendo del 0 al 75 al 90. Se dice que el último libro que fue escrito fue el libro de Revelaciones por Juan. ¿Recuerdan? Fue el último que escribió. Dice que ellos empezaron a ver, la iglesia empieza a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a llegar escritos de todos lados. ¿Cómo así? Empiezan a hablar que de un tal Mateo. Bueno, pero ya conocemos el evangelio de Mateo. Sí, pero hay unos escritos de Mateo. Hay unos escritos de tal Judas. Y que en ese Judas dice que Jesús le dijo a él que él era el que tenía que sacrificarse y que él era inocente y que lo tenía que traicionar. ¿Recuerdan? ¿Ya algunos han escuchado esos libros? Y resulta que esos libros, como empiezan algunos de ellos decían que escribían de parte de Pablo, pero no eran de parte de Pablo. Cogían la autoría de Pablo para tratar de obtener reconocimiento. Entonces la iglesia llega y se une y dice: no, nosotros esto se volvió una recocha. Esto se volvió un problema. Nosotros necesitamos determinar un canon, una medida para determinar cuáles libros quedan en el Nuevo Testamento. Amén. Y eso es importante que podamos reconocerlo, porque aquí vamos a empezar a pisar ciertos callos en algunos, pero pues es necesario poderlo enseñar. Lo primero es que para poder comprender cómo empiezan cuál es el canon o cuál es la medida para determinar estos libros sí son y estos libros no son, es primero reconocer que fueron inspirados por Dios, ¿de acuerdo? Ya hablamos de que es inspirado por Dios. Primero, el autor apostólico tenía que haber que ese escrito fuera por un apóstol de los 12 o que fuera reconocido por algunos de los apóstoles, ¿de acuerdo? O sea, no podían estar allí muy lejanos. Lo otro era que tenía que haber una fidelidad en la enseñanza de Cristo. Lo otro era que tenían que ser reconocidos por la iglesia. Lo otro que tenía que tener autenticidad y tenía que tener antigüedad. O sea, no es como que cualquiera lo cogía y lo leía. Porque empezaron a ver que muchos de los, el evangelio en la iglesia primitiva empezaron a tener enemigos. Esos enemigos lo que hacían
era que querían cambiar o falsear a través de su propia mentalidad cómo Jesús estaba allí. Y empezaron a nacer herejías. Por ejemplo, allí nacieron los gnósticos. ¿Cuáles son los gnósticos? Y Juan en las cartas está hablando. ¿Y cómo así que la gente, a ellos, él habla, todo aquel que es cristiano es el que tiene que creer que Jesús vino en carne y resucitó, murió y resucitó? Y uno puede decir, pero yo, si todas las personas creen que Jesús vino, pues ya es salvo. No, él intencionalmente está hablándole a los gnósticos porque los gnósticos decían, sí, Jesús vino en carne, pero en el momento que él iba a hacer los milagros vino el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo iba y venía. O sea que cuando él murió, no murió en la carne, no murió en el Espíritu. Entonces empieza a hablar de una serie de cosas que nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que quiere buscar? Lo que queremos buscar es que los falsos herejes se vayan y que solamente queden el mensaje correcto que tiene el Señor. Que no se salgan de ese cordón mesiánico. ¿Me hago entender? Entonces, lo que hacen ellos es empezar a determinar qué libros van y qué libros no van. Tienen que tener el mensaje, tiene que ser de Cristo, claro que sí. Tienen que ser reconocidos por la iglesia, claro, porque hay padres de la iglesia primitiva. ¿A qué se refiere con esos padres de la iglesia primitiva? A que ellos empezaron a determinar qué libros iban y qué libros no iban. No, este libro yo lo estudié y este libro no habla de Cristo y habla de otras cosas. Entonces ellos determinaron un canon y allí quedaron 27 libros. ¿Cuántos libros quedaron? 27 libros. De esos 27 libros, la iglesia cuidó que todos ellos estuvieran en el cordón mesiánico, que no se fueran a salir. Nosotros reconocemos que hay 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero hay algo que se llaman libros deuterocanónicos. ¿Libros cómo? O apócrifos, a que se refiere falta de revelación. Por ejemplo, nosotros, con nuestros amigos católicos, nosotros no tenemos los mismos libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenemos? Oído acá. Nosotros no creemos en lo mismo, porque muchos de esos libros son rechazados por los mismos judíos. Escúchenme allí. Esos libros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, determinaron que habían 39 libros y que tenían que ser escritos en hebreo. Si esos libros que le querían sumar no estaban escritos en hebreo, no tenían la misma línea de Moisés y tenían otras enseñanzas, automáticamente eran rechazados. ¿De acuerdo? Pero la iglesia universal, la iglesia tradicional, decidió aceptarlos. Pero nosotros los protestantes no. ¿Por qué no? Porque contradice mucho del mensaje mesiánico o el cordón mesiánico. ¿Por qué? Por ejemplo, alguno de esos libros enseña la oración a los muertos. ¿Cómo así? Pero en el Antiguo Testamento no habla de la oración a los muertos y menos en el Nuevo Testamento habla de la oración a los muertos. Uno nunca ve a Jesús hablando, y ustedes tienen que orar, se murió Lázaro, oremos por Lázaro. No hablo de eso, ¿sí? Y menos los apóstoles, ninguno de ellos habló de eso. Entonces uno empieza a ver, claro, ahí hay una contradicción, porque algunos empezaron a creer que fueron inspirados por Dios, pero no, esto va en contra de la inspiración de Dios. ¿De acuerdo? Esos son los libros deuterocanónicos que muchos de ellos enseñan como temas de el purgatorio, muchos el tema de la oración a los muertos, de la idolatría a las imágenes y demás. Entonces esos libros como tal son rechazados por nosotros los protestantes porque van en contra de la línea de los judíos. Los mismos judíos, aún los judíos, muchos de ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos tenían tenían escritos allí y ellos empezaron a decir, no, pero esto no va. Ellos mismos lo rechazaron precisamente porque iban en contra de esa línea. Y nosotros tenemos esa misma línea. Amén. Eso es para que nosotros, yo sé que lo que estoy haciendo hoy es un poco osado, porque para esto se necesitan muchas horas de estudio, pero lo que yo quiero intentar a través de esto es, uno, porque estamos celebrando el mes de la Biblia. ¿Sí sabían eso? También porque estamos hablando de la reforma. Ya voy a hablar un poco qué es la reforma y por qué nosotros nos separamos de la iglesia católica. ¿Listo? Entonces, a lo que nosotros vamos, entonces ya puedo comprender, claro, el Antiguo y el Nuevo Testamento no fue manipulado.
Ahora vamos, ya sabemos que si hay algo que certificó al Antiguo Testamento como una prueba ante usted, que puede hablar de alguien y decir, ay no, fue manipulado y demás, usted puede hablarles de los rollos que fueron encontrados en donde, en el Mar Muerto, el que les acabo de hablar, ¿no? En 1947. Ahí da una referencia de que el Antiguo Testamento no. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede allí con el Nuevo Testamento? Entonces, David, por favor, viene si me ayudas. Voy a hacer un simple ejercicio, pero quiero que nosotros tengamos presente lo siguiente. Yo quiero que me cuelgues este acá, este aquí, allí. Vemos antiguo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Listo? Año 0 y empezamos a sumar. Aquí se viene reduciendo. No, déjalo allí, ahí, más o menos ahí en el medio. ¿Listo? Ahí se viene reduciendo. Entonces, vamos a mirar aquí. Platón. Si quieres con un ganchito. Platón, ven acá, escribió algo que se llama la filosofía de Platón. Nosotros a Platón lo reconocemos como el que escribió la República, ¿recuerdan? El mito de la caverna, que habla sobre pensamientos occidentales y demás, y que la filosofía está establecida precisamente de estos hombres que escribieron filosofía. Entonces, más o menos, digámoslo así, si está ahí en el año 0, pues digámoslo así, que en el año 380 antes de Cristo fueron escritos, creo que se va a salir, fueron escritos, Aristóteles escribió estos escritos, 3800 años antes de ¿qué? De Cristo. Ahora, en ese mismo concepto, no me vayas a hacer nada. En ese mismo concepto, entonces, el después, 900 años, coge allí, vas a colocarlo allí, más o menos calcula 900 años acá. Hay 250 manuscritos de Platón. 900 años antes de Cristo, sume 380 años antes de Cristo y súmelo a 900 años de Cristo, dan ¿cuánto? Aproximadamente más de 1200 años, ¿de acuerdo? De allá hay 250 manuscritos, o sea, ideas que escribió Platón, 250 ideas. Pasaron más de 1200 años para que empezaran a escribir cosas ¿de quién? ¿De quién? Sin miedo, de Platón. O sea, pasaron todo ese tiempo. ¿Y eso a dónde lo enseñan? Eso no lo enseñan en la universidad. Toda la filosofía occidental, el pensamiento occidental tiene que ver precisamente con ese caballero. Ahora miren esto. Entonces transcurrieron más de 1200 años. Ahora vamos a ver a Aristóteles. Colócamelo allí. Sí, después. Un poquito después allí. Aristóteles, en el 350, 380, 350 empieza a hablar de, él es el fundador de la lógica y del pensamiento lógico y demás. Nuestra estructura de pensamiento occidental está por estos dos hombres. Él empieza, pasan varios años, y en el 1100, coloca 1100, él tiene 49 más o menos manuscritos, historias, pensamientos de él, 49 manuscritos fijos, claros. Y se hace referencia al año 1100, donde empiezan a aparecer los manuscritos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de aquí 350 aquí al 1100? Más de 1400 años, ¿de acuerdo? Sí me hago entender. Miren todo lo que ha transcurrido de tiempo. Pues para que lo tengamos un poco más claro. Aristóteles escribe una serie de cosas. Escribe 49 ideas, muchas más ideas, pero para que lo podamos entender, en 49 manuscritos. Están ahí esos 49, esas ideas, y empiezan a hablar de esas ideas y hacen 49 manuscritos 1100 años después de Cristo para sumar 1400. Y ahora vamos a ver el cristianismo. El cristianismo aquí, más o menos en el año 70, del año 70 del año 50 al año 100, fueron los primeros manuscritos que allí se escribieron de la palabra, entre las cartas de Pablo, las cartas de Juan, los evangelios y demás, fueron escritos más o menos desde el año 50 al año 100.
¿De acuerdo? El último más o menos fue el de Juan, que yo les hablaba del Apocalipsis. Entonces, presten atención. Ahora, luego en sus manuscritos aparecen, los primeros manuscritos aparecen en el año 125. ¿En qué año? 125. O sea que más o menos del año 100 al año 125, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos? De 25 a 75 años. ¿Por qué? Porque algunos de los evangelios fueron escritos entre el año 50 y otros fueron escritos entre el 100. Entonces, digámoslo así, que transcurrieron aproximadamente unos 20 a 75 años. Entonces, ahora, ¿para qué tiene que ver esto, pastor? Miren esto. Imagínense que a usted ayer le mataron una vecina. Espero que eso no suceda, pero le mataron una vecina. Si a usted vienen y le cuentan ahorita, usted empieza a decir, uy, sí, ¿cómo fue? Y venga, y no sé qué. Generalmente los policías y los que saben del tema saben que en las primeras 24 horas, si ya no cogieron toda la información allí, ya la perdieron. ¿De acuerdo? Nosotros, lo que estamos tratando de hacer a través de este ejemplo, es que han pasado más de 1400 y 1200 años para que escribieran de estos dos tipos, y es fundamentada en nuestras universidades y nuestro pensamiento occidental sobre ellos. 1400 años. Pero después de Cristo, cuando Cristo vienen, escriben todos los evangelios y demás, pasaron aproximadamente 125, entre 75 y 100 años aparecieron. O sea, que ¿qué me puede decir eso? Que hay una posición mayor en creer en los evangelios cuando fueron escritos hasta hace poco, y puedo escribir esos manuscritos o puedo transcribirlos porque están muy pegados a la época, muy cerca. Pero estos dos hombres lo tienen muy lejano. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Eso qué es lo que me tiene que llevar? Que los manuscritos del evangelio están muy cercanos. Yo les hablaba que cuántos manuscritos hay de la Biblia, o cuántas referencias hay para saber que realmente el Nuevo Testamento está. Primero se dice que hay más de 5800 manuscritos en el griego de todo lo que habla de Jesús y los evangelios y las cartas. ¿Cuántos? 5800. En el latín, escritos en el latín, hay más de 10,000. Y hay más de 9800 escritos en otras lenguas con respecto a ¿quién? A Jesús. Y cuando ustedes comparan la Biblia con esos más de 25,000 escritos, uno puede encontrar, la Biblia no se contradice, es clara, está allí. Amén. O sea, tengo que tener claro que lo que estamos tratando hoy es dar una respuesta a lo que tú piensas que la palabra fue manipulada, que no fue escrita, que realmente no fue cuidada, sino por el contrario, se ha preservado a través del tiempo. Amén. Ahora, algo que quiero allí enseñar para ir cerrando es, en 1517 hay un hombre que se llama Martín Lutero. ¿Cómo se llama? Martín Lutero. Martín Lutero está dentro de la Iglesia Católica, y dentro de la Iglesia Católica él empieza a ser un profesor de la palabra, porque antes lo que hacían era que la predicación tenía que ser en latín. Yo no sé si a usted le alcanzó yo recuerdo que una vez cuando éramos niños nos llevaron a un pueblito muy tradicional y empezaron a dar la reunión en latín. Nosotros nos reímos, pero no por ofender, sino porque nos parecía muy chistoso escuchar una reunión en latín. Y eso que no estoy hablando hace muy poco, yo soy todo un adolescente todavía, pero eso, búrlese. Ustedes son compañeros de viaje como yo. Entonces, miren esto. Vuelvan. Si fue escrito, si él empieza a enseñarles, y él entra a Romanos capítulo 1 y se encuentra con un versículo clave, versículo 17. Y allí ese versículo dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Mas el justo por qué? Él tiene un choque mental. Porque resultó que hay un papa que dice, necesitamos recolectar dinero. ¿Qué hacemos? Entonces ellos lo que dicen, pues miren, demos indulgencias. ¿A qué se refiere indulgencias? Es un pedazo de papel que daba el papa, y entonces usted decía, mire, si usted me da tanto dinero, su hijo se fue, era bien pecador y se murió pecador. Pues yo lo que le voy a dar es una indulgencia. ¿Para qué? Para que automáticamente cuando la firme el papa, ¡prim!, sale. De allí cuando usted va ahí
Me van a crucificar por eso, pero estoy predicando la palabra del Señor. De ahí viene como, ay, hay que pagar la misa, porque allí le va a ayudar al que salga al purgatorio y ese tipo de cosas. Entonces lo firman y entonces él empieza a choquearse con eso y empieza a decir, tremendo. Porque él ve, si ustedes vieron la película, no sé si alguno la ha visto, se la recomiendo. Él ve creo que es una mamá con un niño que son muy pobres y están buscando dinero para que su familia se salve. Y él le parte eso el corazón. Porque dice, esto no es a través de un esfuerzo humano de manipulación, eso es a través de la gracia y del perdón de Dios. Y entonces el man llega y empieza a escribir. Él lo que quiere hacer es una transformación dentro de la Iglesia Universal. Y él habla con ellos y les empieza a decir, miren, nosotros nos estamos equivocando en esto, en esto, en esto. Y empiezan a decir, no, hermano, usted es un hereje. Y ahí él lo que dice es, empieza a tener un choque fuerte, le hacen un juicio como tal. Y él empieza a decir, miren, yo tengo una lucha. Mi lucha es, ¿qué va primero? ¿Lo que dicen los hombres o el concilio o lo que dicen las escrituras? Y él tiene que elegir. Lo que dicen los hombres, los concilios, personas que leían la palabra y sacaban sus propias interpretaciones de lo que había que creer y no había que creer, o se iban por la palabra de lo que ella decía, la aceptaba como inerrante, infalible, que está inspirada por Dios, y él decide tomar una determinación que le costó persecución y demás. Él decide, mi única autoridad que yo acepto es la palabra de Dios, no la de los hombres. Y de allí nacen los protestantes. ¿De allí nacen quién? Los protestantes. Así que dígale al que está a su lado, usted es protestante. Si está acá es porque es protestante. Porque nosotros creemos que la autoridad máxima es las escrituras. Amén. Ahora, por eso les decía que hoy parecía más como si estuviéramos enseñando. Pero para terminar quiero dar un mensaje con respecto a cómo la palabra realmente te puede transformar, y solamente en 3 puntos quiero dar lo siguiente. Lo primero que debemos entender es que para que la palabra realmente traiga transformación a mi vida, debo aceptar su autoridad. ¿Debo aceptar qué? Su autoridad. ¿Y a qué se refiere esto? Si yo veo esto, la Biblia, como que se me descuadró un cajón y yo la meto allí para que se me cuadre el cajón, suerte es que le digo, o sea, nada. Si yo la veo con autoridad, la veo con respeto y la veo con honra, eso va a empezar a influenciar en mi vida. Pero si tú la sigues viendo como una manipulada por los hombres, haciendo una serie de cosas y demás, tú no la ves como autoridad. Por eso no hay cambios profundos en tu vida. Está la palabra de Dios revelada por Dios y demás. ¿Para qué? Para darnos un manual de vida. Esto es, si no hay autoridad grave. Yo siempre que aconsejo a papá y a mamá, siempre les digo lo siguiente, miren, sus hijos pueden hacer lo que quieran y pueden comportarse de una manera incorrecta, pero lo único que no pueden permitir es que su hijo o su hija le falte al respeto. Si le faltó al respeto, si le gritó y usted no hizo nada, si le alzó los hombritos y usted no le dijo nada, usted automáticamente perdió autoridad y todo lo que diga ahí para adelante lo perdió. Ese mismo ejemplo lo doy, si usted no ve la Biblia con esa autoridad y demás, usted la va a pasar como quiera, usted la va a manipular y demás. Entonces, lo primero es que necesito aceptarla como una autoridad. Lo segundo es, debo asimilar esa verdad. ¿Debo qué? Asimilar esa verdad. Asimilar esa verdad es que eso tiene que traer, yo no solamente creo que es la autoridad, sino que la asimilo. Y al asimilarla, va lo tercero que tiene que ver, que la empiezo a poner en práctica. Cuando usted ha escuchado, si usted se empieza a rodear de gente negativa, usted empieza a ser negativo. ¿Ya han escuchado eso? Eso lo hablan los entrenadores y demás, los coaches. Cuando nosotros hablamos de que yo empiezo a tener y a leer la palabra del Señor, empiezo a adquirir una mentalidad, yo empiezo a tener una cosmovisión bíblica. ¿Empiezo a tener una qué? Cosmovisión bíblica. ¿Qué se refiere? Tiene diferentes gafas. Entonces, por ejemplo, metámonos un poco con la política. Yo soy de arriba o soy de abajo, para no tocar callos. Soy de arriba, soy de abajo. Para no decir que de la izquierda a la derecha. Yo soy de arriba abajo. Yo, a través de mi cosmovisión, me pongo mis lentes, yo empiezo a determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Qué necesita mi país para poderse solucionar el problema y demás? Cada uno tiene una cosmovisión.
Entonces los de la derecha se ponen su propia cosmovisión. No, esto es lo que necesitamos, esto no sé qué. Los de la izquierda dicen, no, lo que necesitamos es esto, no sé qué. Los de arriba, los de abajo, todos empiezan a decir lo que necesitan, porque tienen una cosmovisión de lo que sucede a su alrededor. Se supone que si tú y yo vemos esto como autoridad, leo la palabra, escudriño la palabra, lo que sucede a mi alrededor, empiezo a tener una cosmovisión bíblica y a decir, ni de aquí ni de allá, sino empiezo a ver desde la palabra qué es lo que está sucediendo con la sociedad, qué es lo que está pasando con el hombre, cuál es realmente la raíz de los problemas de todo y demás, porque tengo una cosmovisión bíblica. Y esa cosmovisión bíblica va a dar respuestas a todo lo que está sucediendo a mi alrededor. No solamente voy a, ay, el Señor es mi pastor y todo lo puedo en Cristo, y ahí sí soy cristiano. No, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que tengo que cambiar una mentalidad. Hay un coronel muy famoso en 1945 en la Segunda Guerra Mundial, que era un hombre muy reconocido en Estados Unidos, porque el hombre desde que entró a la milicia aproximadamente a los 20 años, el hombre empezó a leer la palabra todo el año. Todo el año leía una vez el Antiguo Testamento y 4 veces el Nuevo Testamento. Y el hombre ya tenía 90 años, 70 años de leer las Escrituras. 70 veces leyó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento más de 280 veces. ¿Y cómo era su testimonio? Dicen que con su familia tremendo. Que a ellos lo respetaban y demás, y que era todo un estratega y de guerra y demás. Y uno dice, pero este man, ¿de dónde sacó todo eso? De acá, de la palabra. Tenía una cosmovisión bíblica porque pasaba tiempo con las Escrituras. Y lo último que nosotros necesitamos es precisamente, debo aplicar eso que yo creo. O sea, si yo a veces me encuentro con parejas que se pelean todo el tiempo y eso parecen perros y gatos y son cristianos, y uno dice, la verdad, yo se las voy a tener que decir. Tú no quieres aplicar la verdad. No, pero no sé qué. No, porque tienes unos conceptos el Señor habla de que nos sometamos los unos con los otros, pero tengo otra cosmovisión. No, la mujer tiene que levantarse y empoderarse, y suerte es que le digo, y vamos y demás. Y el hombre no, y el hombre ahora con todas las filosofías de afuera ya no encuentra nada, porque al hombre lo han oprimido y demás. Y si tenemos un problema de crisis de liderazgo en los hombres, porque el hombre se dejó creer el cuentico de afuera y no creemos la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica es que el hombre debe ser visionario, debe soñar, debe tener autoridad en su familia, crecer en eso, formar a sus hijos con autoridad, pero afuera están que apedrean todo. Ay, no, eso es el feminismo. Ay, muerte al macho. Y ahora que está, no mentiras, pero muerte al macho. Tenemos una filosofía diferente porque no aplicamos las Escrituras. Esto no tiene nada de mágico. Yo lo que necesito es una consejería con el superpastor para arreglar mi problema con el matrimonio. No. Por ahí no va. Tu problema es este. Escrituras. No, yo lo que necesito es un psicólogo. Yo lo que necesito son... No, hermano, usted lo que necesita es Biblia. Eso es lo que realmente va a hacer que cambie su vida. Y termino con este hombre. Se llamó Lionel Luke. El man, en 1914 a 1927, considerado uno de los abogados más brillantes en la historia. Era un británico. Miren esto. No había nadie como él. Y el man está metido en el libro de los récords mundiales de los Guinness. El hombre se caracteriza porque tuvo más de 255 casos de asesinatos ganados consecutivamente. O sea, el man es abogado y el man representa a 250 personas para demostrar que ellos no mataron a esas personas y demás. Y lo empiezan a colocar como en el libro de los Guinness como este hombre. Y ese mismo hombre dice, ha pasado más de 42 años, dice, yo humildemente agrego que he pasado más de 42 años como abogado defensor, apareciendo en varias partes del mundo, y todavía estoy en ejercicio. He sido afortunado de asegurar un número de éxitos de juicio por jurados, y yo afirmo, sin temor a equivocarme, que las evidencias de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda de que Jesús resucitó, murió y resucitó. Amén. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Dónde están? Acá. Esto lo respalda la historia, Jerusalén, muchas cosas, pero en las Escrituras está allí. Miren esto.
digámoslo así, que usted va a poder ver lo que ha pasado en Colombia, digámoslo, con Simón Bolívar. ¿Sí? Usted podría mirar algunas cosas que pasaron con Simón Bolívar y usted podría estudiarla y decir, ay, no, eso no fue así como es. A usted le va o le viene a decir realmente fue así o no fue así. Pero ¿qué tal, para el que no cree, que lo que está diciendo la Biblia es que usted es un hombre pecador, una mujer pecadora, y que la única manera para salvarse es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y que Él tome su lugar, y que la única manera para tener vida eterna es creer en Él? ¿Y qué tal eso que usted está ignorando de la palabra sea realmente lo que define su vida? Vaya y venga lo que pasó con la historia, que es importante. Pero si usted esto no toma como una referencia a la verdad, posiblemente estamos hablando de su vida eterna que está en juego, la de su familia y la de usted. No tenemos referencia o respeto hacia las escrituras, y lo que quise en esta mañana, o el Señor quiso hacer, es que yo entiendo que cuando creemos no solamente es afectar nuestras emociones. Yo fui a la iglesia y se me movió el capul. Uy, yo vi y sentí la presencia del Señor. Claro, por la gloria de Dios, Dios nos permite eso. Y a veces por eso algunos no fui a la iglesia y no sentí ese mover algunos lo confunden con la Rosa de Guadalupe. No me estoy refiriendo a eso. Pero me estoy refiriendo a que realmente la palabra tiene que traer un cambio en mi intelecto, en mi voluntad, en mis emociones. Y Pablo llegaba y decía, hermanos, nosotros seríamos dignos de lástima que nadie nos escuche si Jesús no hubiera resucitado. Pero él pudo ver a través de las pruebas y a través de encontrarse con Jesús que él había resucitado. Por eso mi invitación es que te tienes que volver a las escrituras. Por eso la palabra del Señor dice, ¿le falta fe? ¿Le falta fe? Dígale al que está a su lado, ¿le falta fe? Ahora dígale la respuesta. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te pedimos que la presencia tuya esté sobre nosotros. Te damos gracias por la palabra, por las escrituras, porque en ella podemos encontrar cómo tú te has revelado hacia nosotros, Señor. Cómo tú te has mostrado tu carácter, has mostrado cuánto nos amas, has mostrado tu misericordia, has mostrado tu bondad, has mostrado todo, Señor, para nosotros, y te damos gracias por ello, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Te pedimos, Padre, que yo pueda a partir de este momento tener un respeto hacia la palabra, una dignidad, empezar a leerla para que cambie mi cosmovisión frente a la vida, frente a mi propia vida, Señor, pero también que yo pueda vivir a través de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron en este video. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.